Buenos días, nosotros somos Antonella Batista, Juan Landaeta y mi persona, Valeria Milano. Nuestro grupo va a hablar sobre los equipos para las operaciones gas y líquido. Los puntos a tratar en la presentación serían los aspectos relacionados a las columnas de relleno. El primer punto a tocar sería el empaque. Las características del empaque, la primera sería proporciona una superficie interfacial entre el líquido y el gas. La superficie del empaque por unidad de volumen de espacio empacado A sub n debe ser grande, pero no en el sentido microscópico. Por ejemplo, los pedazos de coque tienen una superficie grande debido a su estructura porosa, pero la mayor parte de la superficie está recubierta por la película de líquido que escurre. La segunda característica a tocar sería que posee las características deseables del flujo de los fluidos. Esto generalmente significa que el volumen fraccionario vacío, o E, o fracción de espacio vacío, en el lecho de empacado debe ser grande. Debe permitir flujo de volúmenes de fluido grandes. La tercera característica es que debe ser químicamente inerte con respecto a los fluidos que se están procesando. La cuarta es que debe ser estructuralmente fuerte para permitir el manejo y la instalación. Y la última característica, que es la quinta, es que debe tener un bajo precio. Otro punto a tocar serían los empaques al azar. Estos simplemente se arrojan en la torre durante la instalación, que se dejan caer en forma aleatoria. Estos, según se muestra en los anillos Rechin, son anillos huecos, cuyo diámetro es de 6 a 10 milímetros. Son los que se pueden observar en la figura. También están los empaques de hojas delgadas de metal y de plástico que ofrecen las ventajas de ser ligeros. Los empaques con forma de silla de montar o de barrel en Instalox y sus variaciones que se pueden conseguir en tamaños de 6 a 75 milímetros. De pole o anillos de cascada se pueden obtener de metal y de plástico. Y por último, los talleretes se pueden conseguir con la forma que se muestra en plástico. El siguiente punto a tocar son los empaques regulares. Estos existen en gran variedad y los platos de contracorriente en ellos son de forma de empaque regular, al igual que los arreglos regulares o amontonados. Los empaques regulares ofrecen las ventajas de menor caída de presiones y un flujo mayor, generalmente a expensas de la instalación más costosa que la necesaria para los empaques aleatorios. Otro punto a tocar es el cuerpo de la torre. Este cuerpo, el cuerpo de la torre, puede ser de madera, de metal, porcelana química, ladrillo, a prueba de ácidos, vidrio, plástico u otro material según las condiciones de corrosión, para facilitar su construcción y resistencia. Generalmente son circulares en la sección transversal. El siguiente punto serían los soportes del empaque. Es necesario un espacio abierto en el fondo de la torre para asegurar la buena distribución del gas en el empaque. En consecuencia, el empaque debe quedar con un soporte en el espacio abierto. Por supuesto, el soporte debe ser lo suficientemente fuerte para sostener el peso de una altura razonable del empaque. Debe tener un área libre suficiente, amplia, para permitir el flujo del líquido y del gas como un mínimo de restricción. En la figura pueden observar este plato, el cual es una variación de diversos soportes y su área libre para el flujo de orden es de 85%. Puede fabricarse en metales expandidos, cerámicas y otros diferentes materiales. A continuación, yo les explicaré la distribución del líquido. Las columnas de relleno requieren de sistemas de distribución de líquidos para conseguir óptima irrigación del lecho del relleno. Asimismo, la calidad en la transferencia de la masa depende de la forma, eficacia de la transferencia del líquido a través de la columna, como también es imprescindible conseguir una distribución homogénea del líquido a través de la sección transversal de esta misma columna. Es importante indicar que los platos de la columna deben ser instalados de un rango de 6 milímetros o 1/4 de pulgada para favorecer una buena distribución del líquido dentro de este. Asimismo, se puede observar en la figura mostrada dos tipos de empaque, el cual es el empaque seco y el empaque líquido o mojado. El empaque seco no es efectivo para la transferencia de masa. Además, se utilizan diferentes dispositivos para la distribución del líquido. Las hoquillas aspersoras tampoco son útiles porque generalmente provocan que mucho líquido sea arrastrado por el gas. El arreglo que se muestra en dicha figura o un anillo del tubo perforado pueden utilizarse en torres pequeñas. Ahora les hablaremos del tamaño del empaque al azar. En el caso del empaque al azar, la densidad del empaque es menor
en la vecindad inmediata a las paredes de la torre. El líquido tiende a segregarse hacia las paredes y el gas a fluir en el centro de la torre debido a la distribución de este y donde se coloca. Dicha tendencia es menor si el diámetro de cada pieza del empaque es menor de 1/8 de diámetro de la torre, con respecto a estos datos calculados. Algunas recomendaciones que se deben seguir del empaque al azar para evitar segregaciones del líquido es buscar una relación entre el diámetro de la torre y la temperatura sea igual a 1/15. Utilizar empaques de malla entre tejidos ya que son buenos distribuidores de estos fluidos. Para una apropiada distribución del líquido, las torres empacadas se construyen adecuadamente entre diámetros de 6 a 7 milímetros o puede llegar a más. Ok, contenedores del empaque. Estos son necesarios cuando la velocidad del gas es elevada y para evitar el levantamiento del empaque durante el aumento de repentino flujo del gas o de las presiones producidas por esto. Para el caso del empaque cerámica gruesa, se pueden utilizar platos que reposen libremente sobre la parte superior de este mismo empaque o de la parte superior de la torre. Los empaques de plásticos y de otros elementos del cual puede estar hecho son ligeros y los contenedores están en la superficie interna, en este caso es la superficie interna, de la torre también. En la imagen se pueden ver algunos materiales o algunos contenedores de empaques de algunas torres de destilación. Y por último, eliminadores de arrastre. El gas que abandona la parte superior del empaque a altas velocidades puede generar gotas o gotitas en forma de niebla. La forma en la que este puede eliminarse es mediante eliminadores de niebla, los cuales se instalan sobre la parte de la entrada del líquido en la torre. Se coloca una capa de malla entretejida especialmente que ésta recogerá todas las partículas de la niebla. Otros tipos de eliminadores incluyen ciclones y rearreglos del tipo de persianas venecianas. 1 metro del empaque al azar seco es bastante efectivo dentro del funcionamiento de la torre si se quiere eliminar todos estos gases de arrastre. El otro punto que vamos a tocar en esta presentación es el flujo de contracorriente del líquido y el gas a través del empaque. La caída de presión que sufre el gas es modificada por el flujo de gas y el líquido. Es importante destacar que a una velocidad fija del gas, la caída de presión del gas aumenta al aumentar el flujo del líquido. Esto se debe principalmente a la sección transversal libre reducida que puede utilizarse para el flujo del gas como resultado de la presencia del líquido. Asimismo, vamos a hablar un poco sobre la caída de la presión del gas típica para el flujo de contracorriente del líquido y el gas en empaques al azar. Esta gráfica que podemos observar acá se divide en 3 regiones. La región por debajo de A, que significa la retención del líquido, la región entre A y B, que es el área de recargo, y la región B, que es la región de inundación. También tenemos otra región, que es la pendiente de la línea para el empaque seco. Esta está generalmente en el rango de 1.8 a 2, y esta indica el flujo turbulento para las velocidades más prácticas del gas. Vamos a explicar un poco cada región. La región por debajo de A, que es la retención del líquido, es la cantidad de líquido contenido en el lecho empacado. Es razonablemente constante con respecto a los cambios en la velocidad del gas, aunque aumenta con el flujo, como habíamos dicho anteriormente. La segunda región es la región entre A y B, y es el área de recargo. La retención del líquido aumenta rápidamente con el flujo del gas, y el área libre para el flujo del gas se reduce y la caída de presión aumenta aún más rápidamente. Y la última región, que es la región más importante, es la región B, que es la región de inundación. Esta región, cuando el flujo del gas aumenta hasta B, a un flujo fijo del líquido, ocurre cualquiera de los siguientes cambios, o pueden ocurrir cualquiera de los siguientes 3 cambios. El primero es cuando una capa del líquido, a través de la cual burbujea el gas, puede aparecer en la parte superior del empaque. Si no sucede eso, sucede el cambio número 2, que es cuando el líquido puede llenar la torre, empezando por el fondo o por cualquier restricción inmediata, como el soporte empacado, de tal forma que hay un cambio de gas disperso líquido continuo a líquido disperso gas continuo, que se conoce como inmersión. Y el tercer cambio es cuando la capa de espuma puede elevarse rápidamente a través del empaque. Al mismo tiempo, el arrastre del líquido por el gas efluente aumenta con rapidez y la torre se inunda. El flujo contracorriente del líquido y el gas a través del empaque es importante porque el cambio de las condiciones en la región de A y B de la figura es gradual y se puede ver visiblemente en la gráfica. El recargo y la inundación iniciales están frecuentemente determinados por el cambio del pendiente de las curvas de la caída de presión. Es importante destacar que no es práctico operar en una torre inundada porque la mayoría de las torres operan justamente por debajo o en la parte inferior de la región de recargo. El otro punto que vamos a tocar es la inundación y recargo, que lo vamos a ampliar un poco. Las condiciones para la inundación en los empaques al azar dependen del método de empaque, que pueden ser en seco o en húmedo, y del acomodo de los mismos.
A una velocidad fija del gas, la caída de presión del gas aumenta al aumentar el flujo del líquido. Esto se debe principalmente a la sección transversal libre reducida, que puede utilizarse para el flujo de gas como resultado de la presencia del líquido. Esto es un poco más lo que habíamos hablado anteriormente. Generalmente, las velocidades de inundación para los empaques regulares o apilados serán considerablemente mayores que para los empaques al azar. En esta inundación de recargo trabajaremos con esta gráfica que podemos observar. En esta gráfica podemos ver las caídas de la presión. De 200 a 400 trabajamos con absorbedores y desorbedores. De 400 a 600 trabajamos con fraccionadores a presión atmosférica. Y las torres de vacío se trabajan de 8 a 40. La caída de presión para el flujo de dos fases. Para el flujo simultáneo a contracorriente de líquido y gas, los datos de la caída de presión de diferentes investigadores muestran amplias discrepancias o diferencias. Estas diferencias se deben o recaen en la densidad y la fabricación del empaque. Por ejemplo, en los cambios del espesor de las paredes, porque no todos los investigadores trabajan con las mismas paredes y por ende no trabajan con el mismo espesor. Por lo tanto, no puede esperarse que las estimaciones sean muy exactas. El flujo de líquido y gas a corriente paralela. Este tipo de flujo paralelo se utiliza para reacciones químicas catalíticas entre los componentes de los fluidos. En estas reacciones, el catalizador es comúnmente alguna sustancia activa soportada sobre un material cerámico granular. Este método se llama reactores de lecho goteador. Este modelo es generalmente descendente y es poco útil si no tienes una reacción catalizadora. Para la separación básicamente completa, en donde una reacción química acompaña de separación difusiva, solo se necesita una etapa teórica de separación. En algunos casos existe la ventaja de que la inundación es imposible. No hay límite superior para la rapidez permisible del flujo. Por ejemplo, en la absorción del sulfuro de hidrógeno en una solución fuertemente básica, como hidróxido de sodio acuoso. Es decir, todos los datos disponibles se refieren a condiciones adecuadas para la catálisis, con pequeñas partículas del empaque. Pueden ser esferas pequeñas, cilindros y similares. Lo importante es que formen el soporte del catalizador. Estas se pueden obtener para estudios muy completos sobre la caída de presión y la transferencia de masa para estos casos. Aquí podemos observar, en la imagen de la izquierda podemos observar unas torres de absorción, en la imagen del centro podemos observar unos anillos Raschig y en la imagen de la derecha podemos también observar una torre de absorción. Muchas gracias.